también que nos están sintonizando, bienvenidos. Amén. Amén. Estamos una vez más en este programa, ¿verdad? En el cual pues queremos y nos gozamos al impartir la palabra del Señor. Estamos aquí con estos hermanos, hermano Adiel. Amén. Dios les bendiga a todos. Amén, mi Esta hermano tarde. Daniel. Amén. Dios les bendiga a todos. Sean bienvenidos al programa. Amén, hermano Alberto. Amén, amén. Dios les bendiga y bienvenidos también. Siempre es un gozo, amén, el poder estudiar la palabra del Señor y el poder compartir, pues, un poquito de este estudio, porque los estudios que hacemos, pues, son, vamos a decir, un poco superficiales, ¿verdad? No tan profundos, pero le damos en sí la importancia que tiene cada uno de los temas Sí, amén. de nuestra doctrina fundamental de la Iglesia en Reforma. En esta hora corresponde un tema muy bonito. Y es la Cena del Señor, o conocido como la Santa Cena, Amén. donde cada uno de nosotros, ¿verdad, hermanos? Amén. Hemos sido participantes de lo que es este acto tan bonito y conmemorativo. Es un acto que Sí. tiene un recordatorio, tiene un simbolismo muy especial. Y eso quiero que, eso es lo que vamos a estudiar en esta tarde. Pues de qué se trata la Cena del Señor, por qué es tan importante el celebrar la Cena del Señor, cuáles son los requisitos y qué, cada cuánto lo hacemos y cómo también desarrollamos lo que es la Cena del Señor. Amén. 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 Sí, me gustaría leer un versículo para comenzar, hermano Nectalí. Amén. Es el capítulo 22 de San Lucas y su versículo 19. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio, diciendo, este es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derramó. Amén. Amén. Así que, bien, qué bonito tema, ¿verdad? Que vamos a estudiar en esta hora. Amén. Es un tema donde posiblemente no todos lo ven de la misma manera que se debería de ver este tema. Porque cuando se llega, ¿verdad? No sé si en diferentes iglesias posiblemente sea diferente el tiempo en que se hace, pero nosotros siempre lo hacemos cada 3 meses, ¿no? Amén. Y eso es lo que la iglesia tiene hasta el día de hoy. Pero posiblemente en otras iglesias lo hagan al año, cada 6 meses. Me imagino que puede depender y variar el En tiempo. la Biblia no encontramos algún reglamento que nos dicte exactamente cada cuánto se debe de celebrar la cena, ¿verdad? Sí. Por ende, cada iglesia pues toma en sí a bien el decidir cada cuánto se puede desarrollar lo que es la Cena del Señor. Correcto, sí. Creo que, o sea, pues como la cena viene del antes, ¿no? De lo que se hacía una vez al año, ¿verdad? Ujú. Entonces, pero en sí, ya después no dice, o sea, que se tiene que hacer una vez al año, sino pues cuántas veces. Pues, Sí, si yo les preguntara cómo se siente el corazón, personalmente, no nosotros, cómo se siente el corazón de nosotros cuando, digamos, en enero toca la primera, ¿no? Luego en enero, febrero, marzo, abril, abril la segunda. Bien, ¿cómo está nuestro corazón cuando estamos diciendo, no, pues la iglesia tiene acostumbrada a decir una semana de oración y eso es bueno, ¿no? Que la iglesia... Una semana de preparación, de ¿verdad? preparación, Ujú. preparar nuestra vida. Pero hay algo que me llama la atención a mí, que muchos pueden decir, bueno, yo vivo mi vida normal, ¿no? Una vida normal, pero cuando llega esa semana me voy a preparar. ¿Será correcto eso? Pues debemos de estar preparados todos los días, ¿no? Porque Cristo dice Sí. que vendrá, pero no dice cuándo va a venir. La Amén. Biblia nos insta a estar preparados todos los días. Ujú. Pero si nos vamos al Antiguo Testamento, cada vez que el pueblo iba a acercarse a Dios, ya sea que iba a presentarse en el monte, Dios mandaba a Moisés a decirle al pueblo que se preparara 3 días antes, que dejaran de hacer esto y esto y esto para que fueran listos para recibir a la presencia del Señor. Sí. Quizás la preparación, ¿verdad?, no sea lo correcto hacerlo solamente en vísperas de lo que es la Cena del Señor, pero nos hace también reflexionar ese evento tan especial, porque tú preguntabas, ¿verdad?, ¿cómo se siente? Ujú. Y quizás muchos pueden decir, bueno, es un acto muy bonito en el cual nos gozamos, pero en realidad es un acto que nos hace reflexionar, porque tiene un simbolismo importantísimo. Sí.
Y lo que hacemos, ¿verdad? No lo hacemos por tradición, sino que lo hacemos porque en sí es un mandato del Señor que nos llena, nos sacia, pues, porque Ujú, lo que estamos haciendo no es solamente una tradición, sino que ujú. tiene gran importancia para nosotros. Es que el texto que leía decía, haced esto en memoria de En mí. memoria de mí. No es que solamente, no, pues viene la Santa Cena y comemos el pan, bebemos el vino, no, sino que esto tiene, digamos, algo más profundo de poder decir, lo que nosotros estamos haciendo o el acto que se está haciendo es simplemente recordando el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Amén. Amén. Sí, a veces este acto impacta incluso en la vida de muchas personas. Ujú, Es tan importante dentro de la iglesia y del remanente de Dios, ¿verdad? Que muchas veces este acto nos conlleva también a reflexionar en nuestra vida, a Amén. cuánto durante el trimestre pasado tuvimos tan cerca de Dios, qué conexión tuvimos con Dios. Viene una Santa Cena nueva ujú. donde nos ayuda a reflexionar para ver en qué área nos desconectamos con Él y volverlos a conectar de nuevo con Dios, porque esto es así, es una lucha constante, pues a veces nos desconectamos de aquí, pero nos conectamos de acá, y esto es así. Entonces Jesús les dijo que hicieran esto en memoria, porque si vemos cuando se hace esto, tal vez muchos nos viene a la memoria la muerte de Jesucristo, cómo fue en la cruz, cómo fue ese momento, cómo ver a una madre llorar por su hijo, ¿verdad? Sí. Como ver al pueblo que este maestro le había llevado esperanza a este Ujú. pueblo y ver cómo terminaba crucificado a burla de muchos seres humanos que también moría por ellos. Entonces, cuando la Santa Cena viene, nos hace reflexionar y meditar y ver qué tanta importancia o qué tanto valor le estamos dando a este sacrificio en nuestra vida. Amén. Para nosotros, ¿verdad? Los cristianos, no existe otra celebración más importante que la cena. Amén. No existe, pues diríamos, lo que es la Navidad, Ujú. lo que es la Semana Santa. Para Ni nosotros, mañana, el Día de la Madre. ni el Día de las Madres. Para nosotros, como cristianos, la celebración más importante, y es enseñada por la Biblia, es la Santa Cena. Y como dijo mi hermano Daniel, que nos hace a nosotros reflexionar. Amén. Para todo el mundo hay una fecha importante, ¿verdad? Sí. Para todo el mundo. Vamos a decir, para alguien puede ser su cumpleaños. Sí, Para una pareja, un importante. matrimonio, el día que se conocieron, Ujú. la primera cita, el día que se comprometieron, el día de su aniversario de bodas. X puede ser una fecha muy importante. Para nosotros, esta es una fecha muy importante, o sea, este es un acto muy importante. Pero ¿por qué la iglesia ha tomado a bien no hacerlo cada año y tomar como la celebración de donde viene, ¿verdad? Lo que es la Cena del Señor, que es la Pascua, que se celebraba cada año? Sí. Por la misma situación que mi hermano Daniel, pues, y mi hermano Daniel han recalcado, por la misma situación de que muchas veces al estar, pues, en este mundo, en medio de tantos quehaceres y afanes, nos desconectamos de Dios. Y no es que dejamos de ir a la iglesia, no es que dejamos de orar, no es que dejamos de leer la Biblia, sino que el mundo nos hace a nosotros estar pasivos. Ujú. Cuando nosotros hacemos o pasamos este acto, pues una vez más nosotros recordamos ese momento tan especial y trascendente para la vida de nosotros, Amén. que fue la muerte y la resurrección de Cristo. Entonces, el Ujú. hacerlo cada 3 meses da una ventaja en esta área de que cada 3 meses nosotros nos preparamos para pasar este acto, obviamente, para irnos con Cristo, deberíamos de estar preparados todos los Sí. días. Eso es algo muy importante de recalcar. Pero nos preparamos y cualquier detalle que en nuestra vida, pues Es no que esté acorde, ¿verdad? esto, hermano Nectalí, es como cuando, por ejemplo, nosotros se nos dice, no, pues el fin de mes va a venir una familia a la casa. ¿Qué es lo que hacemos nosotros normalmente? Bueno, si se va a cocinar, la esposa pues busca su alimentación que va a tener para esa familia Plato y favorito. se prepara en sí, ¿no? Sí. Entonces, esto de preparación, lo que estamos hablando, lo de preparación no es que la iglesia ande o los hermanos estén en pecado o estén viviendo una vida desenfrenada, sino que hasta cierto punto es preparar nuestro corazón, nuestra mente, para que el día llegado, ¿no? que es el sábado que nosotros lo hacemos por la tarde,
nuestra mentalidad, nuestro corazón, lo que nosotros sentimos, nuestros sentimientos, estén siempre meditando en ese sacrificio. Amén. Para que ese momento, cuando ya el momento se llegó, ¿verdad? Que en ese momento nuestra mente, nuestro cuerpo esté listo para poder pasar ese momento especial. Amén. Amén. Sí, es que bonito, o sea, como pues cada uno de ustedes lo ha expresado, lo ha dicho, o sea, como debe de ser, ¿verdad? Cuando Amén. llega ese momento. Pero yo quiero preguntarles algo, ¿verdad? Porque a mí me gusta preguntar. Y como dicen, ¿no? Que es bueno saber, este acto que nosotros hacemos, la cena del Señor, es algo que nos tiene que dar, como digamos, miedo llegar a ese momento, porque podemos decir, no, yo no la voy a pasar esta vez, la voy a pasar quizás la próxima. Ujú. Porque en cierta parte de la Biblia dice de que cuando usted come el pan y toma del vino, dice, Indignamente. indignamente, o sea, Juicio, come y bebe para sí. ¿cómo podemos explicar nosotros a la audiencia, ¿no? Que los que están viendo, o sea, qué significa eso y cuál es la preparación que la Biblia nos enseña que debemos hacerlo? Porque si usted me dice, mire, es que si hace esto de esta manera y no lo está haciendo bien, le va a pasar esto. O sea, Da un ¿qué nos poco puede decir, de, hermano, da un poco hermanito? de, digamos, de que alguien tome pues su debida precaución, ¿verdad? Ajá. Primeramente, yo creo que para tomar la cena del Señor hay que saber lo que estamos haciendo, ¿verdad? Sí. No estamos haciendo un acto solamente de decir yo tengo hambre y bueno, esto es lo que hay y esto voy a comer, o bueno, yo voy a participar porque si no participo, en la iglesia van a decir que algo está mal conmigo y por eso voy a participar. Eso creo que son actos que uno no debería de cometer, ¿no? Uno tiene que, a la hora de ser participante de la cena, pues meditar bien en lo que uno está haciendo, porque ese es el Ujú. enfoque principal, Sí. ¿verdad? El recordar. Ese es el Ujú. enfoque principal. La cena no la tomamos como una manera de llenar nuestro estómago, Ujú. sino de llenar nuestra alma. Amén, así es. Pero en algo que nosotros pues siempre recalcamos es el de hacer un autoestudio. Hacer un autoestudio cada uno en nosotros mismos, porque nosotros podemos aparentar cualquier cosa delante de los hermanos, pero con Dios, esa es la relación que Estamos al verdaderamente descubierto, importa, sí. porque Ujú. Dios conoce Nuestro corazón. perfectamente nuestro corazón y lo Sí. que nosotros hacemos cuando nuestros hermanos de la iglesia no están ahí, cuando nadie está ahí, cuando estamos solos, ¿qué hacemos? Ujú. Dios sabe. Y esas son las cosas que nosotros debemos de, a la hora de llegar a un acto tan importante, pues meditarlas, no para no pasar la cena, y eso creo que es algo que van a estar de acuerdo conmigo, ¿verdad? Ujú. El apóstol Pablo no insta a los hermanos a no pasen la cena por esto, les insta a arreglen sus detalles, sus problemas y luego pasen la cena. Porque eso es en realidad lo que es este acto, ¿ok? Delante de Dios nadie es perfecto. Ujú. No puede decir alguien, yo hoy fui perfecto, así de que hoy sí voy a pasar la cena. Es imposible. Por eso Cristo es en realidad el que nos limpia con su sangre y a través de su sangre nosotros somos purificados. Ujú. Y esto de pasar la cena, pues, tiene ese simbolismo tan importante. Mi hermano Adiel leía, ¿verdad? Que dice que el pan simboliza Su carne, y el vino su sangre también. es... Em, sí, ahí con respecto a la pregunta que hacía Alberto, em, vemos todo el ambiente que se estaba viviendo ahí, ¿verdad? Dentro Sí, de la cena había uno que iba a entregar a Jesús, dentro de los que sí, estaban sí. en la cena. Entonces Amén. Jesús dice que el que comiera el pan dignamente y bebiera el vino, ¿verdad? Pues, pues iba a acarrear juicio para sí mismo. A veces lo que el Señor primeramente quiere en nosotros, los seres humanos, es que reconozcamos nuestra condición Amén. como estamos delante de Él. Amén. Porque a veces nos creemos dignos de las cosas cuando somos indignos de Amén. dichas cosas. Sí. Entonces, en Jesús muchas veces, incluso si estudiamos bien la historia de Mateo, Jesús muchas veces como que recalcó que iba a haber uno que lo iba a entregar, pero no salía, no decía yo soy, Ujú. sino que a veces Dios y este acto, el propósito es hacernos reconocer nuestra condición delante de Dios. Para mejorar, claro que sí, no vamos a ser perfectos como usted dijo, pero como el apóstol Pablo llamaba a los tesalonicenses, los santos del Señor, y tenían errores, muchos. Pablo escribe las cartas y en una iglesia llena de errores. Ahora, no significa que son perfectos, no.
pero sí significa de que el pecado no es una condición, sino es una decisión, es Amén. una lucha Amén. constante. Eso es importante, sí. Y por eso la Santa Cena es importante, Ujú. porque nos ayuda a reflexionar cuán lejos nos hemos ido de Dios. Es que esto es como más que todo, el Señor Jesús dijo que no la iba a volver a tomar hasta en el reino de los cielos, ¿verdad? Amén. Hay una Entonces, cena. esto es más que todo, cuando mi hermano Adalberto habla de tomarla indignamente, esto es más que todo, este contexto en lo que estamos hablando, es ¿con qué propósito yo estoy tomando lo que es la cena del Señor? Amén. Por ejemplo, estábamos hablando al principio de la preparación. Yo puedo decir, no, pues yo no necesito prepararme, yo no necesito orar, no necesito hacer nada, simplemente paso a la Santa Cena y ya, se acabó, ¿verdad? Todo bien, nadie me dijo nada y gracias a Dios la pasé. Entonces, esto es más que todo una preparación acá en la tierra porque nuestra mente debe estar, bueno, yo estoy aquí recordando lo que es el mandato que Cristo Jesús nos ha dejado, ¿verdad? Este es el único mandato que Dios nos dijo, pues hacer esto en memoria de mí. O sea, esta celebración, hablando de celebraciones, y cuando nosotros lo hacemos, nuestra mentalidad y nuestro propósito debe de ser que un día la vamos a tomar con nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Sí. Y algo que podríamos mencionar en esta hora es otra pregunta, hermano Alberto y todo, ¿verdad? Que algunos comentaristas dicen que Cristo no comió lo que fue la Pascua, porque recordemos de que cuando leemos el pasaje, leemos de que Jesús mandó a sus discípulos a preparar el aposento alto, los mandó a preparar, les dio las indicaciones, fueron los discípulos, prepararon todo, y entonces, y cuando estaban a la mesa, dice que se sentó y comieron y todo, y ahí habla. Pero ¿qué hay de la Pascua? Porque recordemos que los judíos celebraban lo que era la Pascua una vez al año. Amén. Una vez al año. Pero para completar la pregunta, nosotros sabemos, según la historia, que Jesús murió exactamente el 14 del mes primero de lo que era el año, ¿no? En el que murió Jesús. Entonces, la pregunta es, ¿comió Jesús la Pascua? Hablando ¿no? en el año que murió, no tiempo atrás, porque recordemos que Jesús, ¿verdad? Era del pueblo judío y obviamente lo que era cada año lo hacían, ¿no? Y eso se conoce que sí. Recordemos cuando se perdió en el templo, porque Jesús, ¿verdad? Con sus padres iba. Pero en sí, ¿qué consideran ustedes? Cuando se habla de esta maravillosa, posiblemente recordatorio que el pueblo tenía cuando salió de Egipto, cómo lo ven ustedes si Jesús comió lo que fue la Pascua antes de morir en ese mismo año, ¿no? Porque era la Pascua en ese año. ¿La comió o no la comió? Una pregunta muy interesante y creo difícil de responder. Creo que hay mucha discrepancia respecto a ese tema, ¿verdad? No estamos aquí cuestionando si años anteriores Jesús comió la Pascua. Obviamente sí, sabemos que Jesús Sí. era una persona muy dedicada a guardar la ley. Jesús era así. Pero en el día exactamente donde él celebró su última cena, si comió o no comió la Pascua, bueno, muchos podemos decir que sí participó de la Pascua. Esto no quita ningún mérito a lo que en realidad simboliza, ¿verdad? Sí, Cristo. amén. Sí, sí. Porque la Pascua, como ya recalcó mi hermano Adiel, es todavía para los judíos la celebración más importante que tienen, porque fue el día en que Dios, a través de Moisés, lo sacó de la tierra de Egipto. Amén. Recordemos que el Cordero Pascual fue el mismo Cordero que fue sacrificado para tomar su sangre y pues rociarla o pasarla en los dinteles de las puertas. Cuando Amén. Dios dictó la última plaga, la 10ª plaga para el pueblo de Egipto, en donde todo primogénito iba a morir, el que tuviera la sangre, vamos a decir, en los marcos de la puerta, dice que el vengador, el destructor, no iba a pasar por esa puerta. Porque todo judío que guardara la palabra que Dios dio a través de Moisés, iba a tener marcada la puerta con la sangre del cordero. Este cordero iba a ser el que los iba a librar del juicio que venía para la tierra de Egipto. Ahora, ¿por qué es importante recalcar esto? Porque bíblicamente nosotros
entendemos y aceptamos que Cristo es el Cordero Pascual. Amén. Estamos de acuerdo en eso, ¿verdad? Sí, sí, amén. Entonces, para muchos el que Cristo haya comido del Cordero Pascual, pues le quita el valor a Cristo de ser el Cordero Pascual. Yo considero de que lo haya comido o no lo haya comido, Cristo es el Cordero Pascual. Amén. Aunque haya muerto un cordero y Jesús lo haya compartido con sus discípulos. Puesto que la Biblia dice de que después de haber comido, ¿verdad? Fue que Cristo se levanta, se quita su manto, ciñe su toalla, como lo vimos en el tema pasado de Amén. lavamiento de pies, y lava los pies de los discípulos. Pero no sé si mis hermanos Amén. No, concuerdan. solo para aclarar, y qué bueno que lo han dicho, porque pues a los que nos van a ver, tenemos que probarlo bíblicamente, ¿verdad? Amén. Si la Biblia lo dice, digo yo, la Biblia lo dice, ¿verdad? Y sí, la Biblia dice lo que de la pregunta que yo les hice, y lo explica también, porque la Biblia se explica sola. Amén. Y eso es lo que me gusta a mí de la Biblia. Si nosotros vamos a 1 Corintios 11, 27, dice, de manera de que cualquiera que comiere este pan o bebiere la copa del Señor indignamente, dice, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Pero mire lo que dice el 28. Por tanto, dice, pruébese cada uno a sí mismo, es lo que explicaron, ¿verdad? Ujú. O sea, hágase su autoexamen. ¿Cómo está, verdad, con el Señor? ¿Es eso algo que nosotros no tenemos que decir, no, lo voy a pasar solo porque mi hermano, porque lo vea en la iglesia, ¿no? Sino porque hay que reflexionar cómo se encuentra uno. Y eso es, más que todo, acercamiento a Jesús. Sí, y nomás tocar para ir cerrando ese Sí. punto. Amén. Cuando decimos que hay que reflexionar o hay que meditar en nuestra vida, no significa de que solo los que están caminando bien, ¿verdad? Son dignos, sino que incluso, pues, algún hermano, ¿verdad? En su momento se ha sentido demasiado lejos de Dios. Ese es el momento. Ese es reconocer, Amén. es ver qué tan lejos nos hemos ido. No es que reconocer es que todo está bien, 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 bien. No, reconocer es está bien esta área, pero esta área está Hay- mal, esta área Hay está que bien. arreglarla. Y hay que y para Amén. arreglarla, porque pues reconocer y seguir en lo mismo no es No tiene, reconocer. no tiene valor. Eso Sí. no es reconocer, es Sí. por nomás acordarse del pasado, pero solo por traerlo a memoria. Pero si nos recordamos del pasado, pues para mejorar, pues qué bueno. Por eso decía el capítulo 11 y versículo 28 que leía mi hermano Alberto, que autoexaminarnos es como premeditar en nosotros mismos. Amén. Sí, no sé, hermano. Y en nuestra iglesia, me gustaría que aclaráramos, en nuestra iglesia, ¿quiénes podemos ser participantes de la cena? Según las normas de la iglesia, pues los miembros bautizados son los que Amén. pueden de alguna manera ser participantes de esto, porque yo considero de que hasta cierto punto, pues todo hablando de iglesias o cualquier compañía de trabajo posiblemente tiene sus normas y eso se entiende, ¿no? Amén. Pero cuando hablamos de la iglesia en sí, que es la iglesia adventista en Reforma, nosotros consideramos de que es una norma buena hasta cierto punto porque se da la oportunidad a aquel que posiblemente, por ejemplo, mi hija siempre me dice, Jaylin, papi, me dice, yo me puedo lavar los pies. Y yo le digo, no, porque está muy pequeña, ahorita posiblemente no lo entiende de la manera que lo debería de entender, Ujú. pero un día lo va a entender, posiblemente va a cumplir más años y va a decir, como dijo aquel hombre, ¿qué debo de hacer para ser salvo? ¿No? Entonces posiblemente mi niña va a decir, papi, ¿qué tengo que hacer yo para poder comer el Participar, pan, ¿verdad? Y tomar lo que es el vino, representación de la sangre. Y entonces es ahí donde está la respuesta. Pues hay que bautizarse para ser participantes de esto. Entonces, todos los miembros que están en la iglesia, que posiblemente han pasado durante una temporada larga de su vida en la iglesia, pero no están bautizados, entonces yo pienso de que si en su deseo está ser parte de un pueblo que ha sido lavado con la sangre de Cristo, que es el pueblo de Dios, no hablando de un hombre de iglesia claramente, sino que yo considero que si yo en cierto punto, yo estoy en una iglesia, no estoy bautizado, pero yo veo, ¿verdad?, lo bonito que los hermanos conviven en la Santa Cena, como, ¿verdad?, algunos lloran, algunos se reconcilian, algunos, ¿verdad?, el corazón es restaurado y cosas por el estilo. Entonces yo digo,
¿qué debo de hacer yo para yo también ser participante de esas bendiciones que el pueblo tiene? Entonces, la respuesta es clara, bautizarse, ¿verdad? Para poder participar tanto como privilegios en la iglesia y muchas cosas más. Amén. Gozar de los privilegios de la Ujú. iglesia, porque es un privilegio. Ujú. Ser participante de la cena del Señor es un privilegio. Cabe recalcar de que pues, un hermano bautizado que esté en disciplina tampoco puede ser participante de lo que es la cena del Señor. No Amén. sé si ustedes han meditado, pero cuando Cristo celebró la última cena, ¿cuántos estaban ahí? Estaban los 12. Los 12, ¿verdad? Discípulos y Cristo. Ujú. ¿Cristo solo tenía 12 discípulos? No, tenía más. ¿Por qué fue un grupo limitado? ¿Por qué fue un grupo especial? Me pregunto yo. Ujú. Yo pienso que pues porque eh, recordemos que cuando Jesús comienza su ministerio, ¿verdad? Ahora, no eran, como dijo mi hermano Ariel, no eran solo los 12 en sí, Mm. porque habían más, porque incluso, no me recuerdo la cita de Mateo, pero donde Jesús dice que preparó y los envió de dos en dos, significa que estos Sí, eran discípulos, los porque, 70. porque Él los envió Sí. de dos en dos, Ujú. entonces ya habían sido discipulados, Amén. entonces ellos iban a lo que es a dar frutos del discipulado. Ahora, pues en lo que yo entiendo con respecto a los 12, ¿verdad? Era porque Jesús tenía un plan bien perfecto en cuanto al... ahora, algunos lo correlacionan con las 12 tribus, ¿verdad? Simbólicamente, ¿verdad? Simbólicamente, por Ujú, ejemplo, lo sí. relaciona y se simbolizaban las Ujú. 12 tribus, por eso, y porque el número 12 en la Biblia tiene una simbología, y etcétera, etcétera. Entonces, pero pues yo veo que parte del orden de Jesús y de su ministerio y del plan, pues para él, pues quizás vio algo esencial en el número 12 y en que había algo para conformar entre los 12, ¿verdad? Por eso eligió 12 discípulos. Yo sé que la respuesta no es tan concreta, pero pues mis hermanos Sí, pueden. no, claramente, claramente. Muchos pueden decir, no, pues es que el aposento alto era pequeño y solo cabían 12 en la mesa, ¿no? Ajá. Bueno, 13. Hay muchas Según especulaciones. Pero, la foto que pone. ajá, según la... Pero hay que, pues, viendo pues la Biblia, el Nuevo Testamento, nos indica de que, pues, muchos son llamados, Ujú, pero pocos los escogidos. Sí, amén. Y Cristo escogió 12 apóstoles para poder anunciar el Evangelio a todo el ujú. mundo. Amén. Y estos 12 no era coincidencia de que fueron los que tuvieron tiempo para ir. Seguramente todos los demás discípulos de Cristo eh, también tomaron la cena, pero cada quien con su familia, como acostumbraban, porque era la Pascua, ¿verdad? La Ujú, cena de la Pascua. Pero ujú. Cristo pues escogió a estos 12 que también tenían familia bíblicamente, Amén. pero ellos pues prefirieron estar con Cristo y por eso pasaron la cena con Amén. Cristo. Ujú, Antes de culminar, me gustaría hacer otra pregunta más. ¿Creen ustedes ujú. que es correcto que en la iglesia hayan hermanos que vean pasar cena tras cena, y ellos digan, no, yo estoy bien, pero no quiero ser participante de la cena? ¿Cómo ven ustedes eso? ¿Creen que es agradable para Dios? No es agradable, y eso ya para ir terminando, como dicen, no es agradable porque bíblicamente nos dice, o sea, de que si nosotros no hacemos eso, no estamos con Jesús, ¿verdad? Amén. Entonces, y si nosotros no estamos con Él, ¿Con quién estamos, digo? ¿con quién estamos, verdad? Él no va a estar con nosotros, ¿sí? O sea, que Sí. pienso Eh, que sí es. Es que esto es más que todo, cuando se habla de gente así que deja pasar un trimestre, luego viene otro trimestre y no siente nada por querer ser parte de esa gran bendición que Dios nos permite, porque para mí personalmente, para mí es una bendición. Amén. Yo después de un trimestre que pudimos ser participantes, créanme de que yo puedo testificar de que en mi vida surge, ¿verdad?, una renovación espiritual grande, en la cual he comprobado, gracias al Ujú. Señor, que cuando uno es participante de estas cosas, Dios hace muchas cosas maravillosas en nuestro corazón. Amén, amén. De una manera de que las personas no pueden explicar en sí cómo es que sucede, ¿no? Entonces, para mí, el ser participante, yo siento de que la bendición es mucho más que aquella bendición que yo puedo decir, no, pues yo no, ¿para qué no? ¿Para qué hacerlo? Recordemos nuevamente, explicando nuevamente, que el ser participante de una cena, o una santa cena, o lo que como lo puedan llamar,
esto es algo más, ¿cómo les pudiera decir? Esto es más íntimo entre yo y el Señor. Amén. Porque cuando yo lo hago, pues yo estoy reconociendo y me estoy ofreciendo al Señor en mi vida espiritual, en todo, en lo que yo quiero hacer en la obra del Señor. Yo le estoy diciendo, Señor, aquí estoy, usa mi vida. Señor, si en algo yo te he fallado, pues aquí estoy para que tú seas quien me restaure. Y es un acto de humildad, porque el reconocer, yo necesito de ti. O sea, yo estoy aquí porque yo necesito de ti. No el decir, bueno, yo estoy bien, yo no necesito pasar la cena, yo me siento bien. Sí. Es no reconocer que todos los días necesitamos de Cristo, que ese sacrificio es lo que nos mantiene vivos, nuestra esperanza, nuestra fe de que un día vamos a ser salvos. Sí. Amén. A mí la pregunta que usted hizo, solo lo que me hace recordar es lo que Apocalipsis 12 a veces describe y lo que pues Satanás hizo en el cielo, ¿no? Querer hacer ver a los ángeles que Dios no puede perdonarnos, que Dios, que Dios, que la ley de Dios no se puede cumplir. Entonces cuando una persona dice yo no puedo pasar la Santa Cena, se siente demasiado miserable. Satanás la hace sentir tan miserable que ni la Santa Cena puede pasar. Entonces, trabaja Satanás en esa área, trabaja ahí. No Sí. es que la persona tal vez ella diga, no, tal vez puede ser de esos ángeles caídos que le susurren al oído y decirle, tú no eres indigna de pasar la Santa Cena. Muchos errores tienes en tu vida. Y muchas Amén. veces hacemos eso, ¿verdad? En nuestra vida, cuando debería ser lo contrario y decirle, no, yo puedo en el nombre de Jesucristo, yo puedo ser mejor mañana. Está bien. Así de que para ir concluyendo, Me gustaría Porque- leer la última cita, ok. ¿verdad? Sí. Para pero concluir. como el hermano de Neftalí es el que no ha estado por mucho tiempo, le damos la conclusión en un minuto. Me gustaría leer San Juan capítulo 6, si me quieren acompañar, ¿verdad? El capítulo 6, versículo 53 en adelante. Dice, Jesús dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre, hablando de sí mismo, y bebéis su sangre, no tendréis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Amén. Ahí está más claro. Sí. Esa es la No conclusión necesita de que más todo- explicación. Es la conclusión, ¿verdad? Me dieron Sí, la sí. conclusión y esta es la conclusión, la Así es. importancia que tiene la cena del Señor. Amén. Amén, Así es de amén. que un placer una vez más el poder compartir con cada uno de ustedes y también aquí con mis hermanos. Así de que Amén. los esperamos Gracias. también a la próxima. Que el Señor les bendiga. Amén. Amén. Dios les bendiga a todos.